también es un ejercicio de, este sí que es un poquito más reciente, ¿vale? Es de estas últimas convocatorias, 2018, y me daba dos compuestos orgánicos A y B, ¿vale? Me decía que tienen la misma fórmula molecular, es decir, ya me dice que son C9H10O, perfecto. Pues entonces ya sé que tiene 9 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. Ahora, ¿cómo distribuirlos? Pues veremos. Es decir, esto puede ser con enlaces simples, con enlaces dobles. Ese oxígeno puede ser de una cetona, puede ser de un alcohol, puede ser de un éter, puede ser de muchas cosas. El caso es saber cómo distribuirlos. Entonces sabemos que tiene esa fórmula molecular, pero no sabemos cómo están distribuidos los átomos en el espacio. ¿Vale? Entonces, lo que viene a continuación sirve para que yo averigüe cuál es la estructura de ese compuesto. Me dice que cuando los compuestos A y B se oxidan, dan un ácido. ¿Vale? Entonces, dan un ácido con una fórmula determinada y que ninguno de ellos da positiva la reacción de Schiff. Entonces, tengo que saber qué es la reacción de Schiff. La reacción de Schiff es una técnica que sirve para detectar si un compuesto es o no es un aldehído. ¿Vale? Entonces, si un compuesto da positivo a la reacción de Schiff, es un aldehído. Y si no da positivo en la reacción de Schiff, pues no es un aldehído. ¿Vale? Entonces, ¿qué me está diciendo con esta frase? Pues me está diciendo que ninguno de ellos es un aldehído, por no dar positivo a la reacción de Schiff. Vale, pues ya tenemos descartado por lo menos que ese oxígeno no es de un aldehído. Vale. ¿Qué más decía? Decía que el compuesto A no reacciona con el bisulfito sódico, pero sí reacciona con el cloruro de acetilo. Bueno, pues vamos a ver qué es esto. Vale, el bisulfito sódico es un compuesto inorgánico, que reacciona con muchas sustancias y que tiene por objetivo en química orgánica la identificación de tipos de grupos funcionales, ¿no? Entonces, dice que, o tenemos que saber, que una de las reacciones más importantes es la adición a aldehídos y cetonas. ¿Vale? Bien. Además, este ejercicio decía que no reacciona con el bisulfito sódico, pero sí con el cloruro de acetilo. Entonces, ¿cuáles son las reacciones del cloruro de acetilo? El cloruro de acetilo reacciona con alcoholes para formar ésteres y ácido clorhídrico. El cloruro de acetilo es un compuesto que sirve para identificar alcoholes. Por lo tanto, si en el enunciado me dicen que no reacciona con bisulfito sódico y resulta que el bisulfito sódico lo que me vale es para identificar aldehídos y cetonas, si no reacciona con el bisulfito sódico, esto no es ni un aldehído ni una cetona, aunque el aldehído ya lo teníamos descartado de la negatividad en la reacción de Schiff. Y como nos dice que sí que da positivo a la reacción del cloruro de acetilo, pues ya me dice, o ya estoy en condiciones de decir, que A es un alcohol. ¿Por qué? Porque descarté aldehído, descarté cetona y además, al dar positivo con el cloruro de acetilo, obligatoriamente tiene que ser un alcohol, ¿vale? Porque me dice que reacciona con el alcohol para formar ésteres y ácido clorhídrico. Entonces, A es un alcohol. ¿Y el compuesto D qué será? Pues, ¿qué me dice del compuesto D? Me dice que el compuesto A no reacciona con el bisulfito, pero sí con el cloruro de acetilo, y que cuando reacciona con el cloruro de acetilo da un compuesto D con esta fórmula. De la propia naturaleza de la reacción del cloruro de acetilo, ya sé que eso tiene que ser un éster, que D tiene que ser un éster. ¿Por qué? Porque precisamente por este texto que tengo puesto aquí. El cloruro de acetilo reacciona con un alcohol y forma un éster. Entonces, si el compuesto A es un alcohol, el compuesto D es un éster. No queda más.
Bien. Y ahora vamos a ver qué me dice del compuesto B. Ya tengo identificado que A tiene que ser un alcohol, que es la incógnita, ¿no? Lo que me decía al final era que dijera cuál es A y cuál es B. Vale. Entonces ahora me va a hablar del compuesto B. Y el compuesto B me dice, el compuesto B no reacciona con el cloruro de acetilo, es decir, es justo lo contrario del otro, pero sí con el bisulfito sódico. Vale. Entonces, vamos a ver qué me está diciendo con esto. Vale, me dice que es justo lo contrario. Primero, no son aldehídos. Entonces, la opción que tengo son cetonas o alcoholes. Ahora, el compuesto B no reacciona con el cloruro de acetilo. El cloruro de acetilo servía para identificar alcoholes. Por lo tanto, si no reacciona con el cloruro de acetilo, no es un alcohol. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que sea o un aldehído o una cetona. El aldehído ya lo descarté porque no daba positiva la reacción de Schiff. Por lo tanto, tiene que ser una cetona. Se trata de una cetona. ¿Vale? Es decir, alcohol no es, porque no reacciona con el cloruro de acetilo. Un aldehído tampoco, porque da negativa la reacción de Schiff. La única opción que me queda es una cetona, ¿vale? Un grupo oxigenado, una cetona. Bien. Entonces, de momento, ¿qué sabemos? Sabemos que A es un alcohol, ¿vale? Y la razón por la cual A es un alcohol. ¿Qué más? Que B es una cetona, ¿vale? Por esas positividades o negatividades en esas reacciones orgánicas. Que C es un compuesto aromático, ¿vale? Nos lo dice el enunciado. Y que D es un éster. Aunque el problema en realidad solo me pide estos dos, A y B, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a continuar esto? Pues me habla también este ejercicio de que el compuesto B reacciona con la hidroxilamina dando el compuesto E. ¿Vale? Y cuando A se hidrogena y se oxida, da B. Entonces vamos a ver cómo deshacemos este lío también denunciado. La hidroxilamina es un compuesto orgánico que también sirve para identificar grupos funcionales, ¿vale? Entonces, en general, ¿qué comportamiento tiene? Pues en general reacciona con aldehídos y cetonas para formar oximas. ¿Eh? Y lo de la oxima, que es lo mismo de antes. Una oxima es un compuesto orgánico que tiene esa fórmula general. Además, nosotros sabíamos que B era una cetona. Y además que B, cuando reacciona con la hidroxilamina, da lugar a la oxima E. Bien. ¿Qué compuesto será el compuesto C? Bueno, el compuesto C nos dice que es un ácido aromático, ¿vale? El problema, me decía, cuando se oxidan ambos dan el mismo ácido aromático C. ¿Qué es esto? Un ácido aromático es un ácido que deriva del benceno. Y entonces, un ácido aromático con esa fórmula, ¿cuál puede ser? Pues C7H6O, si el benceno es C6H6, quitamos un hidrógeno y le metemos ahí el grupo ácido, pues la única opción para que me dé un ácido aromático de fórmula C7H6O2 es que al benceno yo le cuelgue un grupo ácido. Entonces, el compuesto C, nosotros ya sabemos que es el ácido benzoico, es decir, es un grupo ácido que cuelga de una molécula de benceno. Este es el compuesto C. Bien, y C nos dice el problema que es un ácido aromático que proviene de haber oxidado B. Es decir, que esta molécula, que es C, esta es la molécula C, proviene de B. Es decir, es el resultado de haber oxidado B. ¿Qué es oxidar? Pues oxidar es subir de categoría, por así decirlo. Un aldehído o una acetona promociona a ácido, o un alcohol promociona a aldehído o acetona. Por lo tanto, si esto es el resultado de haber oxidado B, y además B sé qué fórmula tiene, B como qué estructura tiene que tener. Bien, pues vamos a ver qué estructura tiene que tener. Vamos a utilizar una de las cosas que vimos antes, ¿no?
que era esta fórmula molecular del compuesto A y del compuesto B. Y además vamos a utilizar la manera, o una fórmula nueva que vamos a añadir aquí, que es la manera de calcular el número de insaturaciones. Es decir, la manera de calcular número de dobles o triples enlaces que tiene una molécula, ¿vale? Esta fórmula es una fórmula muy importante en química orgánica y que me permite calcular cuántos enlaces múltiples hay en una cadena, ¿no? O en un compuesto orgánico. ¿Qué quiere decir esta delta de número de hidrógenos? Vale, pues esta delta de número de hidrógenos es la diferencia entre el número de átomos de hidrógeno que habría entre un compuesto que tuviera solamente enlaces simples y el compuesto real. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el compuesto saturado en el que el número de carbonos es igual al número de carbonos en el compuesto? Vale. Entonces, ¿cómo se hace este compuesto insaturado, este compuesto de cadena lineal? Que, bueno, pues todos los átomos que no sean de hidrógeno se convierten en carbonos. Entonces, si la fórmula de la molécula era C9H10O, este átomo de carbono se convierte en hidrógeno, queda C10. ¿Y cuántos hidrógenos tiene una molécula saturada? Pues tiene tantos hidrógenos como me diga esta cantidad, 2N más 2. Es decir, un compuesto con un carbono tiene 4 hidrógenos. Un compuesto con 2 carbonos, 2 por 2 más 2, tiene 8 hidrógenos. Un compuesto con... ¿Vale? Entonces, 2N más 2 es el número de hidrógenos que tiene una cadena de carbonos que solo tiene enlaces simples. Bueno, pues el delta de número de hidrógenos, ese que aparece en el numerador de la fórmula de número de insaturaciones, es qué diferencia de hidrógenos hay entre la cadena lineal solamente con enlace simple y cuántos hidrógenos tiene realmente la molécula. Entonces, la molécula con enlaces simples respondería a la fórmula general C10, porque dijimos, ¿cuántos carbonos tiene que tener? Pues tantos como tenga, y habiendo sustituido los oxígenos o cualquier otro átomo por un carbono tal. Es decir, este oxígeno se convierte en un carbono. ¿Y cuántos hidrógenos va a tener? Pues 2N más 2. Si N es 10, 2 por 10 más 2, queda 22. Es decir, esta es la fórmula empírica, mejor dicho, la fórmula molecular de un compuesto con enlaces simples en el que hay 10 carbonos. ¿Cuánto vale el número de insaturaciones que hay en esta molécula? Pues será 22, el número de hidrógenos que hay en la molécula con enlaces simples, menos 10, menos el número de hidrógenos que hay en la molécula real que yo tengo, y partido por 2. Es decir, que en esta molécula hay 5 insaturaciones, es decir, 5 dobles enlaces. Ahora, ¿dónde coloco yo esos dobles enlaces? Vale, si yo decía que C era esta molécula y que B era la que marcaba su procedencia, es decir, esta molécula C proviene de B. ¿Cuántos dobles enlaces hay aquí? 1, 2, 3 y 4. Pues la molécula B tiene otro doble enlace más. Vale. Si la molécula B tiene otro doble enlace más, ¿cómo sería la fórmula de A y de B? Bueno, tiene que ser un compuesto aromático, es decir, estos 3 dobles enlaces tengo que mantenerlos. Y ahora, pues tiene que haber 2 dobles enlaces más. Y entonces, para que haya 2 dobles enlaces más, ¿cómo tengo que poner la molécula? Bueno, yo lo que sé es que si la fórmula de la molécula era C9H10O, si de esos 9 carbonos 6 van aquí, 3 tienen que ir en esa rama que cuelga del benceno. Si yo tengo 5 hidrógenos colocados y había 10 hidrógenos, pues 5 van aquí y 5 tienen que ir al otro lado. Y el oxígeno tiene que ir aquí. ¿Vale? Entonces, ya tengo que deriva de un compuesto aromático, deriva del benceno, pero esto aún me falta por determinar. Es decir, yo todavía no sé cómo es esto. Sé que tiene que tener 3 átomos de carbono, 5 de hidrógeno y 1 de oxígeno, pero no sé cómo. Vale.
¿Cómo hago entonces para desarrollar eso? 4 insaturaciones se las lleva la parte cíclica del compuesto, ¿vale? El hecho de que sea un ciclo ya entre comillas, se come una insaturación. Es decir, que este ciclo, ¿cuántas insaturaciones tiene? Una de ser un compuesto cerrado, más los dobles enlaces que haya. El benceno tiene 4 insaturaciones, 3 de los dobles enlaces y una por el hecho de ser un compuesto cíclico, que es ya por sí una insaturación. Entonces, de las 5 que yo tengo que poner, que tengo aquí que tiene que haber 5, 4 ya se las llevó el benceno, ¿vale? Y entonces, en esta parte de aquí, C3H5O, tiene que haber un doble enlace. Y ahora, ¿dónde lo pongo? Habíamos deducido que el compuesto B era una cetona de 3 carbonos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la única opción? De escribir C3H5O colgado de un benceno y haciendo una cetona. Bueno, las cetonas obligatoriamente tienen que ir en un carbono del medio, no pueden ir en un carbono del extremo. Entonces, este de aquí tiene que ser un CH2, el que engancha con el benceno. Este carbono de aquí tiene que ser un CH3, es decir, este tiene que ser un CH2, que es este. Este de aquí tiene que ser un CH3, que es este, y la cetona, pues no le queda más remedio que estar colocada ahí, ¿vale? Entonces, el compuesto B ya lo tengo determinado. ¿Qué compuesto es el compuesto B? El benceno, cuando actúa como rama, tenía el nombre de fenil, entonces es el fenil, una rama, que es un benceno, y propan-2-ona, es decir, una cetona colgada en el carbono 2 de una cadena de 3 carbonos. Vale, pero todavía me queda A, ¿vale? A, cuando vimos o cuando hicimos el desarrollo de cómo era el compuesto A, habíamos concluido que tenía que ser un alcohol, ¿vale? De todo aquel proceso del que habíamos deducido. Vale, yo A sé que tiene que ser también de este tipo, porque A y B eran compuestos isómeros, ¿vale? Es decir, tenían la misma fórmula molecular. Entonces yo tengo que partir que A y B tienen la misma estructura. Son un anillo bencénico del que cuelga una cadena C3H5O y que además en esa cadena tiene que haber 5 insaturaciones en el compuesto total. De esas 5 insaturaciones, 4 ya sé que se las lleva esto. Entonces, estos C3H5O, ¿cómo tengo que distribuirlos? Pues tengo que distribuirlos de tal manera que haya un doble enlace y un alcohol, porque A, habíamos dicho que A es un alcohol. Entonces, en esta cadena tiene que haber un doble enlace y un alcohol. ¿Cómo lo distribuyo? Pues como queráis, siempre y cuando sea un compuesto que tenga sentido y que cumpla la fórmula esa. Yo aquí lo que tengo puesto es CH, el doble enlace y el alcohol aquí, pero funcionaría el haberlo colocado de cualquier otra manera que respetara esa fórmula C3H5O siendo un alcohol y habiendo un doble enlace, ¿vale? Yo lo que tengo puesto es el 1-fenil, ¿vale? El del carbono 1 cuelga un fenil, 1-propen-2-ol, ¿no? En el carbono 1 tengo, es decir, esto, no sé por qué, está mal escrito. Aquí en realidad debería poner 1-fenil y a continuación debería poner 1-propen-2-ol. Vale, que no sé por qué aquí me salió esto así. Es decir, del carbono 1, que es este, cuelga un benceno que actúa como rama, que es este. Del carbono 1 también, en el carbono 1 también hay situado un doble enlace. En el carbono 2, que es este, hay un alcohol que cuelga de ahí. Y el carbono 3, pues es un carbono normal y corriente sin ninguna insaturación, ¿vale?